Bienvenidos a mi canal, nuevamente un video con el sacerdote Luis Toro, con esta dinámica bastante interesante de preguntas y respuestas. Tres hombres le hacen tres preguntas bastante incómodas y veamos la respuesta del sacerdote. Los invito a ver el video. Cuando nosotros comulgamos, ¿cuánto tiempo dura Cristo en nosotros? Depende de usted. Fui seminarista en la diócesis de Guadalito. Tuve un inconveniente allá en la diócesis con el clero y el obispo, por la misma razón de que yo empecé a seguir al padre Luis Toro, que la Iglesia Católica Ortodoxa no es católica. Sí. Seguimos. Bien, vamos a dar un momentico de preguntas y respuestas. Decía el padre, hagan las preguntas pues, que nos ayuden a crecer, nos ayuden en la fe, pero que sean claras, no se alarguen. El que va a preguntar tiene que ser por este lado, para que no nos estorbe con las cámaras. Tiene que ser por este lado. Hace la preguntita y con todo el gusto tratamos de responderle en la medida de las posibilidades. Lo que quieran preguntar, por aquí pueden pasar. Mientras viene la primera pregunta, pueden hacer la colita aquí. Mientras viene la primera pregunta, debo recordarles entonces el Evangelio de San Juan, versículo 8, versículo 31 que estábamos leyendo, 32, ya 32, o 31 en adelante, para decirles por qué Cristo dice, el que permanece en mi palabra. Lo que van a hacer, la pregunta, hacen la cola por aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra. Si permanecen en la palabra. Jesucristo dijo que su palabra no cambiaba, permanecía. Y por eso ustedes y yo debemos creer en la palabra de Dios como lo creyeron San Pedro, San Pablo, como lo creyeron la primera comunidad cristiana, como lo ha creído la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo. Hoy día vienen los protestantes y dicen, no, esto se creyó mil años, 2000 años, pero ahora tenemos que creer otra cosa. Eso no es así. Hay que permanecer en la palabra. Ya viene uno que va a preguntar. Venga, pues. Cuando nosotros comulgamos, ¿cuánto tiempo dura Cristo en nosotros? Depende de usted. Si quiere, vivirá toda su vida con usted. Desde cuando nosotros comulgamos, lo recibimos a Él para decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es eterno, Cristo es eterno. Solamente que usted puede decir, pues yo comulgué hace una hora, pero yo creo que ya pasó el efecto, me voy a pegar una rasca. ya. No. Pero no, Cristo sí, cuando lo recibimos, Él permanece, depende de cada uno de nosotros lo que quiera permanecer con Él. Él está ahí. Usted lo recibió y Él vive con usted. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está, padre? Feliz cumpleaños. Gracias. Mire, mi pregunta es, me gustaría que explicara bien el mandamiento de santificar la fiesta. Es decir, porque algunas personas lo han explicado, pero me gustaría que lo explicara usted. Pues santificar la fiesta es santificarla. Hacerla santa. Que en ese día, más que en los otros días, yo tengo que dedicarle ese tiempo al santo de los santos, que es Dios. Por ejemplo, el domingo, que es santificar la fiesta del domingo. En primer lugar, ir a la Santa Misa. Eso es santificar esa fiesta. Es la fiesta con el Señor. Segundo, santificar ese domingo significa yo tengo que, más que en los otros días, prestar la atención en servir y agradar a Dios, dedicarle eso al Señor y compartir con los demás también esa misma fe. En primer lugar con la familia, luego con la comunidad. Es respetar, es acudir a congregarme, es
vivir como cuerpo de Cristo lo que creo. Santificar la fiesta no es otra cosa, sino que yo tome conciencia de que soy cristiano y celebrar lo que creo. Entonces, en otra ocasión yo tengo tiempo para trabajar, para hacer aquello y esto. Pero en este momento yo voy a santificar la fiesta, voy a celebrar. Y como voy a celebrar, por eso la iglesia dice, mejor hoy no se trabaje para que haya tiempo de yo poder celebrar lo que creo. Pero sin duda, luego, ese día también, más que todos los días, tengo que dedicarlo a hacer obras de caridad. A visitar, ¿por qué no?, a un enfermo, o visitar a un familiar, o visitar a alguien, a un enemigo, o visitar, hacer algo agradable en los ojos de Dios. Eso es santificar la fiesta. Buenas a todos ustedes, queridos hermanos. Antes que nada, una pregunta, un testimonio, ¿no? Lo que quería, si me da la oportunidad de manifestarlo, ¿no? Y si se alarga, no. el problema es que se alarga. No. Si es cortiquito, sí. Sí. Bueno, primero y principal, mi nombre es Alexander Castillo, fui seminarista de la diócesis de Guadalito. Tuve un inconveniente allá en la diócesis con el clero y el obispo, por la misma razón de que yo empecé a seguir al padre Luis Toro, ¿verdad? Y por esa razón me hicieron, como dice, la guerra para que yo me retirara, porque decían que yo era fanático solamente por seguir las enseñanzas de que lo ha hecho el padre Luis Toro. Después de eso tomé la decisión de seguir el camino de servir a Dios en la palabra y me incorporé a una iglesia ortodoxa, muy conocida como la Iglesia Católica Apostólica Ciro-Ortodoxa de Antioquía, que aquí en Socopó tiene una capilla que está en construcción que tienen ellos allí. Pero viendo las circunstancias que pasaron también me retiré de allí porque veía que no estaba bien las cosas, pero sí estoy claro que usted lo puede también decir que muchos de nosotros hermanos por error podemos cometer que la Iglesia Católica Ortodoxa no es católica. Recordemos que la Iglesia Católica no es la única de la romana, es también la ortodoxa, es decir, el rito latino y el rito ortodoxo. Y quisiera que pudieran explicar un poquito, porque no todas las iglesias ortodoxas son católicas, eso hay que aclararlo el punto allí. Entonces, en esa pregunta quería que usted pudiera orientar si eso es verdad lo que estoy diciendo yo o es falso. Eso es verdad. No todas las iglesias ortodoxas son, diríamos, apostólicas, no, que vienen con la asociación apostólica, no. Sí existe la iglesia ortodoxa que trae la asociación apostólica, pero no todas son. Ahora, nosotros como creyentes, existe la iglesia católica y existe la iglesia ortodoxa, ¿a cuál tenemos que acudir? A la católica, porque la católica está en una comunión con Cristo total a través de su representante, aquel de San Juan 21:15, cuando Jesucristo dejó a Pedro como representante de la iglesia, como encargado de pastorear los obispos, los curas y los laicos. No solamente a los curas o no solamente a los laicos, también a los obispos. La iglesia ortodoxa no estuvo de acuerdo con que el Papa Jesús le haya dado el encargo de gobernar toda la iglesia. Y el obispo de Roma, pues es un obispo más, ciertamente que sí, es un obispo más, pero con el encargo de gobernar toda la iglesia. Y está en Juan 21:15. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estos son los apóstoles. Y los obispos hoy día son los sucesores directos de los apóstoles. Podríamos decir, ahí estaban los obispos que el mismo Cristo había ordenado, o sea, instituido. ¿Saben qué significa obispo? Vigilante. Los que iban a vigilar de la iglesia.
Si no saben qué significa obispo, hoy no me pierda aquí, ¿dónde está el ayudante? Está en Hechos 20, 28. Sí. Hechos 20, 28. ¿Qué son los obispos? En Hechos 20, 28. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño, Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, obispo, ¿para qué? para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es pastoreada por esos apóstoles que reciben el título de obispo, nombre obispo, vigilante, que va a apacentar, a guiar el rebaño de Cristo. Pero cuando estaban reunidos los primeros obispos, los primeros encargados de pastorear el rebaño, de entre ellos Jesús escogió a un obispo como ellos, a un pastor como ellos, y le encargó el gobierno de toda la iglesia universal. Véanlo. ¿Otra vez? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí están los otros obispos. Más que estos. Ahora mire cómo le da la autoridad a Pedro sobre los otros obispos. Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. A los obispos los llamó corderos y a Pedro le dio la autoridad de apacentarlo. Esto lo niega la iglesia ortodoxa. Y es un error. Ciertamente que el Papa es un obispo, es un apóstol de Cristo. Pero lo que ellos no aceptan es que Jesucristo, de entre los otros, lo eligió a él. Y por eso nosotros, si tenemos la oportunidad de estar en perfecta comunión con Cristo a través del pastor que va a pastorear todo el rebaño, apacienta mis corderos, entonces yo quiero estar en esa iglesia. No tengo para qué irme a una ortodoxa, donde ciertamente es apostólica, pero que no aceptan al Papa. Y peor todavía, en otra que se llama Iglesia Católica, ortodoxa, pero que no sea apostólica. ¿Qué es eso que no sea apostólica? Bueno, ustedes vieron la que fundó el difunto que se murió. La Iglesia Católica Reformada, que por aquí llegaron muchos. Y a lo mejor, sí, porque era difunto antes de morirse. Del alma. Ciertamente. Muerto en vida. Ahora, fíjense ustedes, fundó una iglesia, ¿y a quién se ocupó? ¿Se acuerdan del problema que hubo cuando llegaron? Estaban y engañaron a muchos, y muchos se fueron con ellos, porque la gente no tiene el conocimiento. Entonces, que se llame católico y ya. Ahorita a los julanos pastores ahora se les ocurrió decir que ellos son la iglesia católica. Se les está ocurriendo ideas muy bonitas para confundir a la gente. Y apostólica, y se visten como curas algunos para engañar a la gente. Cuidado. Fácil, sencillo de conocer. ¿Quiénes pertenecen al rebaño de Cristo? Aquellos que están pastoreados por el pastor, representado por Pedro, Papa de toda la iglesia. Pedro, ¿me ama más que esto? Las ovejas, los corderos míos, los apacientas tú. Pues yo quiero estar ahí. Segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya no los corderos, ahora las ovejas. Entonces ve que le dio autoridad sobre los obispos, sobre los curas. Vean ahora todo el rebaño completo, universal. Va. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí teológicamente, bíblicamente, podemos ver que Jesús de entre los apóstoles escogió uno como jefe. Y esa es la muestra visible de la iglesia de Cristo. Visible. Que hay un encargado, un papá. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la gran familia de los hijos, como está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Somos conciudadanos del cielo, miembros de la gran familia. Y dígame, si en una familia no hay quien mande. No hay un papá. Papa significa papá. De la gran familia. Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Está en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tiene familia. Se llama la iglesia. Y dentro de, díganme qué familia no hay un papá. O papa, jefe, guía. Si no hay un papá, si no hay una mamá, si el que manda es el hijo menor, o cada quien hace lo que da la gana, ¿qué clase de familia es? En la gran familia de los hijos de Dios tenemos la iglesia y tenemos un papá. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerde que dice la Biblia, Jesús sembró trigo y en medio del trigo salió la cizaña. Y le dijeron, ¿quiere que lo arranquen? ¿Qué dijo Jesús? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, díganmelo aquí. Venga. Escúchenlo. Esto lo digo claro. A ver. Porque arrancando la mala se puede arrancar también la buena. Gracias. Pero díganme una cosa. ¿Y por qué no dijo con las otras plantas? ¿Por qué no dijo no le saquen la maleza a la yuca? No le saquen la maleza al plátano. ¿Por qué con el trigo? Porque la cizaña se parece al trigo. O sea, los protestantes se parecen a los católicos. Se parece. Si la cizaña no se pareciera al trigo, arránquela. No se va a confundir. Pero la cizaña se parece, la misma Biblia, el mismo Dios, aquí se canta, allá se ora, aleluya, gloria al Señor, aquí se ora. Eso es lo mismo. Usted ve un carismático y ve un evangélico, eso es lo mismo. El trigo y la cizaña son parecidos. Si no, no hubiese problema en arrancar el trigo. Y cuando los protestantes saben eso, entonces los protestantes buscan llamarse Iglesia Católica, buscan usar las cosas de la Iglesia Católica para engañar a la gente. Y por eso el lema de ellos es que es la misma Biblia, es el mismo Dios. Ahí me está diciendo que es trigo, que es cizaña. Se parece igualitico. Es un billete falso que se parece a un billete verdadero. Buenas tardes. En Barinas escuché a un sacerdote decirse quiso que el hijo llevara esa carne pecadora, ¿no? Entonces yo lo dije, lo repetí, como que dice, repetí como el loro. Entonces me dijeron las muchachas, ¿cómo tú vas a decir eso si eso es Jesús vino sin mancha y su madre es sin pecado original concebido, ¿no? Entonces, como usted dice, escrita está, ¿no? Esto, yo a los 3 días yo me encuentro con esto, ¿no? Dios entonces quiso que su propio hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne.
la pregunta queda un poquito medio confusa porque, o sea, es como medio, como si fuera protestante, ¿no? Pero yo le voy a decir, yo en estos días que he meditado la Biblia, yo creo en la doctrina del purgatorio, creo en la doctrina de la asunción de la Virgen al cielo, la creo también. La Trinidad que me costó, ya la entiendo. Entonces yo quiero que usted me aclare más o menos lo que es Romanos 8:3. Dios quiso que llevara esa carne pecadora. Usted tiene razón. Lo que no puede entender es que una cosa es llevar la carne pecadora, significa se hizo humano. Y otra cosa es decir que Cristo es pecador. No hay que confundir la chicha con la limonada. A lo mejor no le entendieron o le mal interpretaron o no le quisieron entender. Porque hay personas que no quieren entender. Pero que Cristo llevó carne de la nuestra. Incluso el Papa. ¿Qué dijo el Papa? Por la sangre de Cristo corre sangre pagana, algo así. ¡Uy! ¿Cuántos se agarraron la vestidura? Pero el Papa no dijo mentira. ¿De dónde viene? De la descendencia de David. ¿Quién es David? Pecador. De ahí vino ¿cuántos pecadores? Y sin embargo de ahí vino Cristo. Ojo, el Papa nos dijo que Cristo era un pecador ni un pagano. La Biblia no está diciendo que Cristo es un pecador o un pagano. Igualmente cuando dice que se hizo maldición. Maldito el que muera en una cruz. No, Cristo no es ni pecador ni maldito. Solamente que Él asumió esa carne. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia en castellano? Que Él asume nuestra carne para purificarnos, para salvarnos, sino como nos salva. Él no se hace uno con nosotros para salvarlo. Eso lo dice, está escrito. Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido, ahí está, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y hacernos hijos adoptivos de Dios. Ciertamente, puede ser que no le quisieron entender, o puede ser que usted no se supo expresar, una de las dos. Pero eso que está ahí es verdad, y lo que usted dice es verdad. Cristo asumió esa carne pecadora de nosotros. No está diciendo que Cristo es pecador, sino que Él quiso nacer de carne, en la carne de nosotros, para rescatarnos a nosotros los humanos. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Felicitaciones. Yo veo sus videos, también observo al padre Carlos Cancelado de México, habla muy bonito sobre el purgatorio, pero hay algo que él dice que tomar la Eucaristía, el cuerpo de Cristo con la mano, es pecado, es sacrilegio, desde el punto de vista de él. Entonces quisiera saber hasta qué punto eso puede llegar a ser verdad. Yo estoy de acuerdo con que no se dé la comunión en la mano. Yo estoy de acuerdo. Pero así seco, como usted me dice, recibir la comunión en la mano es un pecado, no. Estoy de acuerdo de que diga, no se dé la comunión en la mano porque yo soy sacerdote de la misericordia. Y entre los pecados que hay para el sacerdote de la misericordia, en Venezuela estoy yo solo. Ya el otro padre se murió, quedé yo solo. Que solamente el Papa se reserva ese pecado. No que no pueda perdonar al otro del otro. Lo puede perdonar, pero el Papa se lo reservó para él. O sea, le dice a los otros, eso no lo van a absolver. Ustedes me lo mandan a mí. Es la profanación contra la Eucaristía. Ese pecado usted no lo puede ir a que se lo absuelva el sacerdote de allí o el obispo de Barinas. No, ninguno de ellos tiene autorización. El Papa me dio la autorización a mí. Aquí en Venezuela el único que tengo la autorización soy yo. Y esa nos dio autorización a 1000 sacerdotes en el mundo. Porque para que la gente no vaya a Roma, la gente tenía que ir a Roma a confesar el pecado. Por ejemplo, usted agarra la hostia, la escupe, la pisotea. Usted no puede confesarse con ningún sacerdote, ningún obispo, a no ser en la hora de la muerte. Hay excepción, en la hora de la muerte sí puede confesar lo que sea. Usted tiene que ir a Roma, o en su sección puede venir a
a hablar conmigo. ¿Qué profanación de la hostia? Aquellos que agarran la hostia y se la llevan para hacer cultos satánicos. Pecado reservado a la Santa Sede. Entonces, yo como sacerdote de la misericordia he tenido que atender muchos casos, sacristanes que le venden hostias a los brujos para hacer misas satánicas. Y yo he tenido que atenderlo porque ningún otro sacerdote le puede dar la absolución. Ningún obispo le puede dar una absolución. ¿Y cuántos sacerdotes pues confiamos en los sacristanes? O incluso ministros extraordinarios. O personas que se roban la hostia, la reciben en la mano, la meten en el bolsillo, o se la llevan y la venden. Para los brujos vale mucho. Entonces yo como sacerdote de la misericordia, viendo eso, yo prefiero darle la comunión en la boca, para que no se la roben, para que no la profanen. Pero no porque sea un pecado recibirla en la mano, sino porque las personas que la reciben en la mano pueden cometer un pecado de profanación y entonces hay que evitarlo. ¿Me captan la idea? Ahora, no, pero es que un laico no puede recibir la mano porque no tiene las manos consagradas. Para recibir la Eucaristía no necesitan las manos consagradas. Para consagrar la Eucaristía se necesitan las manos consagradas. Por eso un laico no puede consagrar, porque no tiene las manos consagradas. Para consagrar se necesitan manos. Eso lo hace solo el sacerdote. Pero un laico cuando recibe la hostia en la mano, ya la hostia está consagrada. No necesita manos consagradas. Al contrario, Cristo te va a consagrar, te va a santificar, te va a purificar. Ahora, estoy de acuerdo con el padre Cancelado en no dar la comunión en la mano. Pero no estoy de acuerdo que diga que eso es pecado. La iglesia lo ha permitido porque no es pecado. Y luego sí le invito a ustedes que me escuchan. ¿Qué necesidad tiene de recibirla en la mano? Dímelo, por favor. ¿Qué necesidad tiene de recibirlo en la mano? Que alguien me lo explique. Dígame, por favor, ¿qué pecado comete recibirlo en la boca? ¿Qué problemas tiene? Ahora, si tiene, la mayoría de personas normalmente tienen las manos sucias y eso no sería tanto problema. El otro problema es que en las manos le van a quedar partículas consagradas. Y después usted la va a botar, ese sí es el problema. Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote pone en el altar un mantel. Pero después del mantel pone un pañito blanco que se llama corporal. Lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y para qué pone el corporal? Para que no se pierda una partícula de las que caen en la mano y que la gente bota. Para que no haya profanación de la Eucaristía. Ahí sí estoy de acuerdo con el padre Cancelado. Que las partículas que quedan, la gente, ahí sí estoy de acuerdo. Porque se nos ha enseñado, y así es, que en cada partícula, incluso Santo Tomás, el día del Corpus Cristo, en el que se lee dice, en cada partícula estás completo. Ahí está. Se pone una patena para que no se caigan las partículas al suelo. Eso es ser escrupuloso. Entonces quitemos el corporal, porque eso es ser escrupuloso. Entonces quitemos el mantel, porque eso es escrupuloso. Lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. No es ser escrupuloso, es tener piedad, respeto por Dios y las cosas de Dios. Es que hemos perdido la piedad. Ya no hay respeto por Dios. Eso sí es verdad.
A Dios se le perdió el respeto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Entonces, ¿por qué se le perdió el respeto? Les voy a decir. Porque al católico se le enseñó que Cristo estaba vivo en la hostia. Pero no se le enseñó que Cristo es el Dios todopoderoso. No se le enseñó que en la hostia está recibiendo al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, que es mi Señor y merece el respeto. El católico dice, sí, yo creo que Cristo está vivo en la hostia. ¿Pero qué clase de Cristo? ¿El verdadero, que es Dios? ¿El de qué hablan las Sagradas Escrituras? Entonces, téngale respeto. Vamos, piedad, por Dios, por las cosas de Dios. Hace falta la catequesis de nuevo, de creer que la hostia es Dios. Ahí está Dios. No decir simplemente Cristo está vivo, porque, bueno, ni siquiera eso. Porque la encuesta que se hizo, según las encuestas que se hicieron, de cada 10, 7 creen que la hostia es un símbolo y 3 creen que es Cristo vivo. Y de esos 3 que creen que Cristo es vivo, creen que Cristo es un Superman, un hombre con poderes pero que no es Dios. Y por eso hasta la iglesia se cerraron y no comulgaba la gente. Porque era Superman pero no era Dios. Ese sí es un problema. Yo les invito, si usted tiene alguna enfermedad en la boca que puede contagiar a otro, pues recíbela en la mano. Pero si no tiene ningún problema, ¿por qué no lo recibe en la boca? Padre, pero es que yo no, está bien, yo no quiero profanar al Señor, pero la quiero recibir en la mano. La iglesia dice, la puede recibir en la mano y la puede recibir en la boca. ¡Ánimo! Pero entonces busca un pañuelo blanco, lo pone en la mano y lo recibe, guarda las partículas, cuando llegue lava el pañuelito, bien, lo mete en agua, lo lava, no hay ningún problema, como lo hacemos con el corporal. ¡Ánimo! No hay ningún problema, la iglesia lo permite, pero la iglesia lo permite con el debido respeto. Igual que los ministros extraordinarios. Problema que no pueden existir ministros extraordinarios. La iglesia lo permite y no es pecado el ministro extraordinario. Pero que hay ministros extraordinarios que roban Eucaristía, se oye a los brujos, sí los hay. Que hay ministros extraordinarios que le faltan el respeto al Señor, que se lo llevan para su casa y lo guardan allá entre los chécheres, o lo meten entre la Biblia, o lo meten entre un libro, lo dejan tirado por allá. Sí los hay. ¿Cómo lo sé? Soy sacerdote de la misericordia. Y esos son los pecados que yo tengo que confesar. Y los hay muchos, y en Venezuela los hay. Entonces, yo fui a una parroquia. Una parroquia. Estoy hablando de una, ¿sí? ¿Me captan? Una parroquia. 10 personas que tenían la hostia guardada en los libros, que se llevaban para su casa. En una parroquia chiquitica del Táchira. Hablo con autoridad, hablo con pruebas en la mano. 10 personas fueron a hablar conmigo. Oye, si eso es en una parroquia, ¿qué se espera además? Eso, yo les recomiendo. Reciban en la boca. Padre, yo tengo todo el respeto, eso es verdad. Eso es verdad. Pero si usted le recibe en la boca, el compañero también la puede recibir en la boca y no se la roba. Usted no la roba, pero el otro sí. Y si el otro se la roba, ya no es culpa suya, porque usted al menos le dio testimonio. Y ningún sacerdote tiene permiso por la iglesia a negarle la comunión ni en la boca ni en la mano. Usted me la pide en la mano, yo se la doy en la mano. Usted me la pide en la boca, yo se la doy en la boca. Ningún sacerdote. A usted se arrodilla, yo se la doy arrodillado. Hay sacerdotes que dicen que es un pecado arrodillarse ante Dios. No sé en qué escuela estudió. Que es un pecado recibirlo en la boca. No sé en qué escuela estudió. Pero se puede recibir en la boca, en la mano, de pie o de rodilla. Está escrito en el misal. Y ahí dice, léanlo, lo podemos recibir. Entonces, solamente que necesitamos el respeto hacia el Señor. Hemos faltado el respeto al Señor. No creemos que ahí está Dios.
Creemos que es algo sagrado, que es algo divino, pero no creemos que es Dios. Ante el Santísimo. Por eso hay gente que llega al Santísimo, ni se arrodillan, ni le hacen la venia, ni lo saludan, se levantan de las imágenes, o hablan ante el Santísimo como si nada, como así, irrespeto. Reciben la Eucaristía echando chistes, con chimú, unos con chimú, otros tragando chicle, como si nada. Otra pregunta. Venga, padre. Padre, yo quiero que me le explique aquí a toda esta gente que ha venido por qué no se debe comulgar después de leído el Evangelio. Y que me le explique también a esta gente lo que es el ayuno eucarístico. Bueno, aquí está soplando el Espíritu Santo. El próximo jueves vamos a comenzar una catequesis sobre la pastoral eucarística. Me ha llamado mucho la atención aquí en Socopoca, hay gente que llega después de leído el Evangelio y cuando le pasan a comulgar. Y Socopó tiene una praxis muy fuerte, que uno va a dar misas en funerales, exequias, cumpleaños, matrimonios y uno comulga y incluso se va a las dos especies y a los 20 minutos, a los 25 minutos estamos comiendo carne y bebiendo cerveza y todas esas cosas. Entonces yo creo que usted me explique esto, Padre, y bueno, se lo explique a este pueblo de Dios, porque bueno, pienso que el Espíritu Santo nos está asistiendo bastante. Gracias, Padre, por su pregunta. Ciertamente que la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta con el Señor, la Eucaristía, el único culto agradable a Dios, el único sacrificio en la nueva alianza que tiene poder de salvar a la humanidad, el de Cristo en la cruz. Y eso es lo que nosotros hacemos en la misa. Pero está compuesto de dos partes que alimentan el alma, la palabra y la Eucaristía. La palabra, la respuesta está en Emaús, capítulo 24, versículo 13 en adelante, camino a Emaús. E iban caminando y Jesús le comenzó a explicarle las Escrituras. Y ardía su corazón y después llegaron a la mesa y cuando partió el pan, se quedó en la hostia. Y ellos lo recibieron. Emaús, que digo, Lucas 24, 13. Estoy inventando otro libro. No se ría, Benjamín, no sea malo. Lucas 24, 13. Ajá. No, usted lo leen para la casa, tarea para la casa. 24, 13 en adelante. Iban caminando y Jesús les explicaba las Escrituras y después la fracción del pan. Y ellos mismos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras? Y luego viene la fracción del pan. Son dos maneras de alimentar el alma. ¿Se acuerda la primera? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra manera de alimentar, Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Solo que la palabra es el alimento simplemente de lo que es el espíritu a través de la mente al escuchar la palabra y creerla. Pero la Eucaristía es recibir al mismo Dios. Yo soy, dice él. Y la Iglesia dice, bueno, pues usted tiene que participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Si usted no llegó tarde, para el próximo domingo llegue más temprano, madrugue más. Si hoy llega tarde, mañana madrugue más. Pero no debería recibir, si llegó después del Evangelio, de la palabra de Dios. Y luego lo que el ayuno eucarístico. Ciertamente, oye, la misma pregunta que me decía el hermano, ¿hasta cuándo dura Cristo? Todo el tiempo en mi vida. A lo mejor él pensaba, la pregunta, a lo mejor yo no se la entendí perfecta, a lo mejor la pregunta era, ¿hasta cuándo dura Cristo en el pan? Cuando usted lo comulga, a lo mejor podría hacer eso, ¿no? ¿No? Así, de esa manera, eso no tiene definición hasta cuándo, ¿no? Pero al disolverse ya diríamos,
la presencia, ya dice la iglesia, al perder la sustancia de lo que es el pan, descomponerse, ya pierde la presencia, ¿no? Sacramental, pero vive en nosotros que lo recibimos. Y por tanto, ni al salir en 1 hora, ni en 2 horas yo tengo que rascarme, pegarme una rasca. No, porque no hice nada, ¿no? Pero el ayuno, ya como el ayuno, sí la iglesia enseña que 1 hora, ¿verdad? Y 1 hora después. Claro, con las misas del Padre Toro no tienen ese problema, porque el Padre Toro como dura 1 hora antes y 1 hora después, ustedes ya hacen el ayuno, ¿verdad? Pero sí es necesario guardar ese ayuno como respeto hacia mi Señor. Gracias, Padre, por la pregunta. Padre, la pregunta que yo voy a hacer, el por qué agarran la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, y con eso esta gente hace lo que ellos quieren hacer, o sea, las cosas del diablo, ponen en práctica, siendo que Cristo es tan sagrado, y por qué se llega a hacer este acto. Quiero que me explique, Padre, eso. Explica. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer algo en contra de Dios, estar en contra de Dios. ¿Y por qué esa gente quiere hacer eso? Porque mientras el pecado sea más negro, más grande, mejor para Satanás. Satanás está buscando llevarle la contraria a Dios. Entonces, profanar la Eucaristía es algo fantástico para el diablo, fantástico para Satanás. Es el mejor desprecio para Dios. Es como para él la mejor ganancia. Y por eso los brujos que trabajan, son sacerdotes del diablo, buscan agradar a Satanás. Y eso le agrada a Satanás. Y por eso se le llaman también misas negras. O sea, lo que le agrada al diablo. La misa, llamémosla así, entre comillas, misa blanca, lo que le agrada a Dios. Así como usted, el mayor culto que se le puede rendir a Dios es en la Eucaristía, el mayor culto que le puede rendir al diablo es profanando la Eucaristía. Otra preguntita, pues. Buenas tardes. Padre, mi pregunta es, si es malo tomar licor sin emborracharse solo para compartir en familia y la diferencia de tomar una cerveza a un vasito de ponche crema. Está buena la pregunta. En ninguna parte de la Biblia, niña, dice que Dios prohíbe tomar cualquier clase de licor. No. En la Biblia dice que es pecado emborracharse. Es más, la Biblia dice, el vino alegra el corazón del hombre. Es necesario que sepamos que el embriagarse es un pecado, aunque usted se embriague 1 vez a la semana o 1 vez al año. Eso no importa. El tomar no es malo. Usted se puede tomar una ponche crema, un vasito de ponche crema, eso no es malo, si no se emborracha. Si usted se toma un vasito de ponche crema y se emborracha, eso es malo. Usted se puede tomar una cerveza, tiene sed y se toma una cerveza, eso no es malo. Si usted se toma una cerveza y se emborracha, eso sí es malo. Protestante, estén pendientes porque esto les gusta a los protestantes. Saca los videos. El Padre Toro dice que se puede tomar licor, que sí se puede, y como son mentirosos, el Padre Toro dice que sí se puede emborrachar, que eso, yo no he dicho eso. Protestantes, digan la verdad. El Padre Toro dice que en ninguna parte, si quiere, refúteme con la Biblia. No diga, es pecado tomarse una copa, o es pecado tomarse una cerveza. Pecado. No, Señor, no es pecado. Bueno, la hermana dice aquí, de Jesucristo, en la boda de Caná, 600 litros de vino. 600 litros de vino para un matrimonio. Entonces, Jesucristo es el
patrono de las licorerías. No. La ignorancia es atrevida. El mismo Jesucristo tomaba vino. ¿Qué le dio a los apóstoles en la última cena? Vino. Él le dijo, esto es mi sangre. Le dio vino. Los judíos tomaban vino. No como nosotros que tomamos agua. Por allá toman mucho vino. Todavía por esa parte toman mucho vino. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel. Y allá en vez de agua me daban vino. Y yo tomo una copita de vino, pero ya por agua que no. Igual que la manzana. Yo me como una manzana, pero comer manzana, eso que cada rato una manzana, no va. Pero la ignorancia es atrevida. Hermanos queridos, ¿cuándo es malo tomarse una copa de vino? ¿O cuándo es malo tomarse una copa de licor? Cuando usted sufre de la enfermedad de alcoholismo. Que cuando usted se toma una copa no puede parar y sigue tomando. Entonces ahí sí hay problema. Ahí sí tienen razón los evangélicos. Porque al tomarse una copa le abrió camino a las otras. Ahí hay problema. Pero no todos ustedes son alcohólicos, ¿o sí? Según los protestantes, todos los católicos son unos borrachos. Pero no es así. Usted puede ir a un agasajo, usted puede tomarse una cerveza, compartir con la familia, no hay ningún problema. Más tarde le dio 6 y usted le tomó otra cerveza, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Está tomando para la sed. El problema es que usted tome de gula. Usted se toma 3 cervezas. Ya tiene mucha sed, toma 3 cervezas, no hay problema. Usted se toma una 4ª cerveza. Es pecado de gula, aunque no se emborrache. No se emborrachó, pero cometió pecado de gula. Tomó exagerado. ¿Ve? Igual que comer. Usted come pollo. ¿Es pecado comer pollo? No. Pero usted come pollo y dice, ¡ay! Quedé como una perra. No le entra más nada. Entonces, ¿qué? Oye, gula. Es gula. ¿Me captan la idea? Ajá. Igualmente el alcohol. Pero reto de nuevo a los protestantes. Me han criticado por lo que he dicho. Y el Papa también lo ha dicho. Menos mal que el Papa también lo ha dicho. Al Papa también lo han criticado. Pero los reto. No hay una cita donde diga que eso es pecado. Sí hay cita de que dice los borrachos. Eso es otro problema. Es otra cosa. La embriaguez, eso es otra cosa. Pero no confundan una cosa con la otra. Buenas tardes, hermano. Felicitaciones. Buenas tardes. Hermano, una preguntita. Yo estoy claro de que hay infierno, hay purgatorio, hay gloria, ¿no? Estoy claro en eso. Mi duda es, sabe que se habla de un juicio final, ¿no? Donde dice vivos y muertos al juicio final. Yo lo que no estoy claro es en cuanto a aquella persona que el día de juicio final, pues, aquella persona que tiene un cablecito pelado. ¿Para dónde se va? ¿Entiendes? ¿Con qué chance va a purgar ese pecado? Pues? Gracias. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Creo que es. Si no es blanco es negro, si no es primera es segunda, pero una tiene que ser. Primera de Pedro 3:8. ¿Encontrado? Bendito el Dios y Padre de... no es. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos un mismo sentir. Segunda, no blanco y negro. Eso quiere decir que ya me hace falta el almuerzo. ¿Segunda qué? Segunda de Pedro 3:8. Y por avaricia harán mercadería. Mas, oh amado, no ignoréis esto. Eso es bien. Uy, ya me estaba asustando, usted es mujer.
Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, No ignore esto. que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo hacemos con el cable pelado? 1000 años de purgatorio, un día, un instante. O sea, que el purgatorio no es simplemente decir, qué cantidad, no. Se lo explico en esto, de esta manera, por ejemplo, se lo explico. En broma, ¿sí? Si de repente usted tiene mucho tiempo para el juicio final, pues lo pone en la primera paila. En la segunda. Pero si es ya apuradito, métela en la quinta y la sacan. Lo meten, ese es más momentáneo. Sí, hay una purificación momentánea. Para Dios purifica el alma. Lo que quiere decir es que Dios purifica el alma. Aunque sea en el momento final, ahí viene la purificación. No importa el tiempo. Dios puede volver 1000 años en un día o un día en 1000. Ajá. Buenas tardes. Felicitaciones. Yo quiero que me saque la duda, ¿cada cuánto puede uno confesarse? O sea, recibir el cuerpo y la sangre. La Santa Madre Iglesia, no, ¿comulgar o confesarse? Confesar. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que nosotros deberíamos confesarnos cada mes. Por eso se acuerda que hay los primeros viernes que hacen algunos, normalmente debería ser cada mes, o cada 2 meses, o 3 meses para comulgar. Pero si usted ya pasa de 3 meses, absténgase de comulgar y mejor confiésese. ¿Sí? Ahora, pero yo me confesé ayer, pero hoy cometí un pecado muy grave que no me deja en paz. Pues no espere un mes. Vaya, confiésese hoy. ¿Me capta la idea? Pero si usted es la persona que dice, pues yo no he cometido mayor pecado. Pues bueno, espérese entonces a un mes y se confiesa. No hay ningún problema. O 2 meses. O 3 meses. Los enfermos normalmente es cada 6 meses. Los enfermos se les da la oportunidad de 6 meses porque están enfermos, ¿no? Para poder mantener lo que es la comunión constante. Y siempre también enseña la iglesia que de repente usted tenía que comulgar y a lo mejor se le cumplió los 3 meses y usted no pudo confesarse, o usted cometió un pecado y no pudo confesarse. La iglesia enseña que usted puede hacer un verdadero examen de conciencia, un acto de contrición y una propuesta con Dios. Señor, no más pueda, yo me confieso. Yo voy a comulgar, pero no más salga de aquí, o no más yo encuentre un sacerdote, pero no es que me voy a esconder de los sacerdotes, sino voy a buscarlo, la oportunidad de confesarme, y usted puede confesar y después comulgar. Haciendo, por eso está, todas las misas tienen, yo confieso ante Dios todo, por eso. Dándole la oportunidad a la persona que no pudo confesarse, hacer el acto de contrición, pedirle perdón a Dios, y el sacerdote implora, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. ¿Y qué dice usted? Amén. Entonces, quiere decir que hay una oportunidad para nosotros hacerlo. Normalmente, como si no hay la oportunidad del sacerdote, pues usted dice, no, pues yo cada año, pues usted espérese. Pero si usted ve que puede ir a confesarse lo más antes posible, lo puede hacer. Felicitaciones. Puede ver la multitud de gente que hoy ha venido a escucharte por esa sed y esa hambre de la palabra. Siempre lo escucho algunos videos donde da mucha explicación de imágenes sí, idolatría no, porque muchas veces somos acosados con los hermanos separados en cuanto a las imágenes, ¿verdad? Como por ejemplo en mi casa hay una pequeña imagen de la Virgen de Coromoto. Cuando los hermanos separados llegan, lo primero que ven es la imagen que tengo pequeñita, pero con mucho valor. Y lo primero que dicen es, ya vemos que eres católica. Y yo digo, sí, el mismo Dios. Entonces la explicación
el no dejar de colocar o de tener en la casa una imagen, un Cristo, y darle el entendimiento a los hermanos que es imagen, imagen sí, idolatría no. Gracias. Ciertamente, gracias a la hermana, es que hay católicos que se dejaron meter y protestantes. Dicen, no, pero es que yo mejor por un sí o por un no, yo voy a quitar las imágenes de la casa. Yo no quiero imágenes en la casa porque es que viene un protestante y me dice que yo soy idólatra. ¿Será verdad? No, mejor la quito. Pero yo sigo siendo católico. Tengo el temor. Ya se me dejó meter el chip protestante. Y los hay. Pero ciertamente que las imágenes es un distintivo de ser católico también. Es un distintivo de ser católico. Y solamente nosotros estamos muy, pero muy claros que hay un solo Dios. Que la Biblia lo que prohíbe es creer que un presidente es Dios. Y muchos han creído en Venezuela, un país por allá lejos que yo fui. Creían que un hombre era Dios, comandante eterno y supremo. Bueno, eso sí es ídola, eso se llama idolatría. Pero no era una imagen, era un hombre. En la India creen que la vaca es Dios, pero no es una imagen, es un animal. Creen que el sol es Dios, y no es una imagen. Entonces observen que el problema no es las imágenes, el problema son los ídolos. Pero como ídolo e imagen comienzan por I, los protestantes no les alcanza el cerebro para distinguir una cosa de la otra, porque las dos comienzan por I, se confunden. Imagen e ídolo. No, hermano, la imagen es una representación de alguien o de algo que todos tenemos. Católicos y protestantes. Los protestantes tienen imágenes. Ídolo es una representación de un Dios falso que no debe tener ni católicos ni protestantes. Nadie. Y eso estamos claros. Otra pregunta. Mi pregunta es si cómo existió Dios. Eso se llama misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio es lo que el cerebro no alcanza a responder. Misterio es lo que el cerebro no alcanza a entender. ¿Y cómo comenzó Dios a existir sin que nadie lo creara? Es un misterio. Su cerebro, el mío y el de ninguno, lo puede entender. Solo sabemos que sí existe porque hemos visto el sol, alguien lo creó. La tierra, alguien lo creó. La luna y las estrellas, alguien lo creó. El ser humano, alguien lo creó. No fue por arte de magia. Ahora, ese misterio ha sido revelado en la palabra. Y al ser revelado en la palabra, entonces yo lo creo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios existe desde siempre y para siempre. No tiene principio ni tiene fin. Es el alfa y el omega. El principio y el fin de todo. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar humanamente para entender? Sencillo. Le pregunto, ¿existen los números? Acá para acá. Aquí en la cámara. ¿Existen los números? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuál es el último número? 1000. ¿No sabe que existe el 1001? Sí. Entonces el 1000 no es el último. 1001. ¿Y no sabe que existe el 1002? Sí. Entonces el 1002 no es, el 1001 no es el último. ¿Cuál es el último? 1003. ¿Y el 1004? 1005. Recorremos, usted y yo, comenzamos así y recorremos el mundo entero. Y volvemos aquí, y volvemos, y nos morimos, y todavía no llegamos al último número. Porque usted me dice uno y yo le digo otro, y yo le digo otro, y le digo otro, le digo otro. Porque el último número no existe. O sea, no puede la cabeza suya, ni la mía, saber cuál es el último número. Ahora, ¿cuál es el primero? El primer número. 1. Y antes no está el 0. 0. Antes del 0 está -1.
2. Menos 2. Antes de menos 2 está menos 3. 4. Menos 4. Antes de menos 4 está menos 5. Recorremos el mundo entero para ver cuál es el primer número y tampoco lo podemos alcanzar. No sabemos cómo comienza el primer número y no sabemos cómo terminan los números, pero sabemos que los números existen. ¡Qué bárbaro! Buenas tardes. Mi pregunta es referente con lo del licor, ¿no? Referente con lo del licor, pues estoy de acuerdo de que tomarse una no es pecado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿está bien vender licor en eventos de la iglesia? O sea, y si está bien venderlo, ¿y con qué fin se vende? No está bien. Se hace, pero no está bien. No es correcto. No. Eso es dinero mal habido. Y lo que por agua viene, por agua se va. No es correcto. Pero es la mejor forma de agarrar dinero. Eso sí es verdad. Porque el diablo coloca las cosas fáciles para seguirlo a él. Y las cosas de Dios son muy difíciles. Muy difíciles. Ahí es donde Jesús dice, venga para acá. Ahí es donde Jesús dice, existe la puerta angosta, el camino estrecho, y la amplia, espaciosa, el camino amplio. La puerta estrecha, el camino angosto, llega a la salvación, y la puerta amplia y espaciosa llega a la perdición. La tentación más grande en las parroquias y en los grupos es vender licor para tener dinero. Y eso no se entiende. Eso no es no hay explicación. No se puede conjugar una cosa con la otra. Es que mi pregunta es que por ahí han habido muchísimos enfermos, entonces hacen, como acostumbran decir aquí, chapitas o vendimias y meten cerveza para poder recoger fondos para el enfermo. Sí es verdad que es para un enfermo, pero no estará bien, pues mejor vender el animal o lo que sea y darle el valor que den, supongo yo. Otra pregunta es que dice la gente que si una enfermedad larga, como hay muchos enfermos que sufren tanto en una cama, que es que Dios los tiene pagando aquí. Entonces yo digo, solamente Dios sabe qué misterio tiene con esa persona, que no se puede parar ni nada de una cama. Sí, según las escrituras, hay dos maneras o dos o tres maneras, no sé cuántas, ¿no? Del enfermo. Sí puede ser y es posible para una purificación, pero también es, y está escrito, para ver cuántos cristianos hay con fe que sean capaces de ver a Cristo en el enfermo. Estuve enfermo y viniste a ver. No dice por culpa, por maldito, por pecador. Dice para ver quién tenía la fe de reconocerme en el enfermo. Bárbaro. Bárbaro. Entonces no es solo por eso, no. Decir que esto es un castigo de Dios, la enfermedad, eso es doctrina protestante, pero eso no es ni bíblico ni cristiano. El sufrimiento, Jesús lo dijo de esta manera, Marcos 8:34, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La enfermedad es una cruz que hay que tomar. La última porque me voy. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo le debo responder yo a un hermano separado cuando dice que la Biblia es de libre albedrío? Segunda de Pedro 1:20, tan sencillo. Mire, pero sí, se lo voy a explicar, como es la última, se la voy a explicar con detalles. Segunda de Pedro 1:20, venga. La Biblia, la Sagrada Escritura dice que eso no es así. Segunda de Pedro 1:20. 1:20. Ay, que no me sale. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado. Conociendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura de la Sagrada Escritura procede de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación libre albedrío. Eso no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no puede ser de profecía, como es, de interpretación privada? Como dice Pedro, versículo 19. Ahí mismo, 19. Versículo 19. Y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Es una lámpara. Y es algo profético, es algo que Dios dejó y es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Pero ojo, sabiendo que nadie la puede interpretar por su propia cuenta. ¿Y qué pasa si alguien la interpreta por su propia cuenta? ¿En qué se convierte? Capítulo 2, versículo 1. 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No se puede interpretar por su propia cuenta porque se convierte en un falso maestro y un falso profeta. Y dice, pero tendrá que haber. Ahí está, ya le doy chance. Claro que sí, hermana, ya le doy chance, pero déjame terminar esta idea. Ahí profetizó San Pedro que vendrían los protestantes. Hubo y habrá, futuro. Otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Gente que interpretaba las escrituras libremente y hacían lo que ellos querían. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros enseñarán lo que a ellos les da la gana. Lo que les viene en gana. Diga. Que introducirán encubiertamente herejías. Entonces van a meter herejías. Cuando la persona interpreta las escrituras por su propia cuenta, va a sacar herejías. ¿Qué herejía? Un error. ¿Qué es apostasía? Renegar, no cometer un error, sino ya 2, 3 y 4. Va a renegar de la fe. Entonces se convierte en apóstata. Renega de la fe. No cometiendo el hereje. Él reniega, por ejemplo, ¿qué es un hereje? El purgatorio no existe, es un hereje. Pero sí cree en la Virgen, cree en el Papa, cree en la Iglesia, cree en todo, pero no. Es un católico que no cree en el purgatorio, es un hereje. Bueno, yo soy católico, pero yo soy carismático y no me confieso con un hombre pecador, igual que yo. Pero yo voy a misa, pero yo comulgo, pero yo esto, pero yo aquello. Usted es hereje. Yo no creo que Cristo está en la hostia, yo creo que Cristo es un símbolo. Pero yo lo demás, hereje. Apóstata, María es una prostituta, el Papa es una bestia, la Iglesia es la Gran Babilonia, idólatra a los católicos, eso ya apostasía. Pero, entonces aquí dice, introducirán herejías, o sea, errores, porque la interpreta por su propia cuenta. Déjeme terminar. Luego dice, en el capítulo 3, versículo 16. No, voy a terminar un pedacito de esta, porque ahí me falta un pedacitico bueno. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hacen las herejías? ¿Y qué hacen las personas que interpretan la escritura por su propia cuenta? Destruir. Y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se destruye. El que interpreta la escritura por su propia cuenta se destruye. Y muchos seguirán la lascivia de ellos. Muchos lo seguirán, se meterán a protestantes, creerán en la mentira de ellos. Por causa de los cuales el camino de la verdad. Oigan, y por causa de esos protestantes, el camino de la verdad será blasfemado. La verdad para ellos es mentira. Para ellos es mentira. La verdad es mentira para ellos.
será blasfemado el camino de la verdad.